redes sociales. Sí. De hecho, digo, es interesante porque está muy vinculado a lo que venimos conversando aquí con el tema de WhatsApp, que es el tema justamente de la articulación también y cómo se nuclean grupos políticos a través de las redes sociales, y pasó con Facebook, pasó con Twitter. No solamente han bloqueado la cuenta del presidente Trump, sino que también pasó, de hecho, con 150.000 cuentas de Facebook, que algunas de ellas tenían hasta 100.000 seguidores, lo cual es un número importantísimo, y estamos hablando de aquellos grupos sobre todo vinculados con el supremacismo blanco, con los sectores más extremistas en Estados Unidos, que lo que hacen también es organizar, y están muy vinculados con el tema de las protestas y las manifestaciones violentas que tuvieron lugar en Estados Unidos el miércoles pasado. Y estamos hablando sobre todo del movimiento QAnon, que es un movimiento bastante, a ver, podríamos decirlo como un movimiento que está nucleado por un conjunto de teorías conspirativas que nuclea a un grupo de, adherentes de sectores de ultraderecha. Yo le llamaría, con todo el respeto, pero la ultraderecha irracional. Es aquella sector que, se basan justamente en teorías que no están confirmadas en absoluto, y una de ellas, justamente vinculada con el tema de Trump y los apoyos al presidente Trump, tiene que ver con esto de que piensan que hay una especie de supraestado que de hecho está liderado por sectores, me cuesta contarlo porque están tirados los pelos, pero bueno, que está nucleado por sectores sobre todo del Partido Demócrata, y hasta lo mencionan a Obama y Bill Clinton en todo esto, que lo que hacen es, digitar una especie de alianza de conspiración contra el presidente de los Estados Unidos para socavarle el poder. Y es por eso que estos sectores que se nuclean y se encuentran a través de plataformas digitales, no solamente de Facebook y Twitter, sino también de grupos de chat donde aparecen justamente con estas consignas tan incendiarias. ¿Qué pasa? No creen en la política, no creen en las instituciones democráticas, y ahí es donde aparece esta lectura política de por qué van en contra justamente del Congreso cuando ya está definido a través de un proceso electoral transparente de que tiene que ser el nuevo presidente Joe Biden, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, hay una conspiración de estos sectores que además son pedófilos, que además trafican gente, que además trafican niños, y todo un montón de cosas muy tiradas de los pelos que hacen que los nuclee a través de esta especie de grupos muy extremistas, y que también tienen lugar en América Latina, y eso es lo que llama la atención, porque también están teniendo lugar, insisto, sobre todo en grupos de chats y de redes sociales y todo esto, ¿no? Si se quiere, en las redes sociales han encontrado muchas personas un gran lugar para, bajo el anonimato o el presunto anonimato que te brindan las redes sociales, llevar adelante este tipo de políticas. Pero recordemos también que después de lo que pasó con el asesinato de Floyd en Estados Unidos, son diferentes, en realidad no vamos a hablar de grupos, vamos a hablar de personas que le exigían a los dueños de las redes sociales que de alguna manera paren con el discurso del odio. Sí. Y a partir de ahí fue donde empezaron a decirle a Donald Trump que empiece a controlar sus discursos de odio porque le iban a bloquear las redes. Bueno, eso también deberían tenerlo en cuenta a la hora de salir a decir que diferentes personas están conspirando contra el presidente. Sí, y ahí, bueno, pasó toda la consecuencia después que tuvo altos costos económicos para Twitter. De hecho, está cayendo sus acciones en la bolsa. Digo, está teniendo un efecto muy negativo económico. Como cayó Facebook en su momento cuando hubo una filtración de datos de los usuarios para las elecciones utilizadas por el presidente Donald Trump para las elecciones. Pero en este caso, fíjate que es el caso contrario. Es justamente la red social tratando de regular el contenido político o el debate público que se da a través de la máxima expresión de esa corriente que es el presidente justamente de los Estados Unidos, que genera, yo también estoy en contra de esto de cómo haces para regular, justamente es alguien que fue votado también por un porcentaje importante de la sociedad para estar en un cargo de presidente de la nación, del país más importante del mundo. Entonces digo, que no tengamos acceso a qué es lo que quiere decir también es problemático, ¿no? Otra cosa es el tema de las cuentas estas, que son anónimas, que no sabemos quiénes están atrás, que son trolls que operan y articulan de esta manera, ¿no? Pero ahí se mezcla todo y se arma un debate gigante acerca de justamente la libertad de expresión y el discurso libre encima en los Estados Unidos, que eso vale y muchísimo El gran más. problema de cuando se mezcla lo económico con el resto de los intereses, ¿no? Cuando tu economía o tus acciones empiezan a caer, bueno, empezamos a bloquear cuentas por las dudas, ¿no? Sí. Tal vez tiene que ver con eso. Sí, seguramente. Gracias, Aye. Así seguimos.